los humanos han vivido momentos que han cambiado su vida para siempre. Las nuevas generaciones están marcadas por la llegada de nuevas realidades que nos invitan a replantearnos a qué llamamos verdades. En este viaje serán testigos de momentos, vivencias e historias que desafiarán sus prejuicios y les mostrarán que nada es lo que parece. The only thing we can be sure of about the future is that it will be absolutely fantastic. Este capítulo es auspiciado por Consulmed, generadores de sonrisas. Imagínate estar tomando mates en tu casa y que te llegue una citación para ir a la guerra. Viajas a Malvinas, a luchar por la recuperación de unas islas que apenas conocías. Te sumergís en un combate que se llevó la vida de 649 chicos. Esta vivencia podría haber sido la de tu sobrino, tu hijo o incluso la tuya, que estás escuchando. De esta forma, damos inicio a la primera temporada con la historia de Fabio Santana. En este capítulo de Nada es lo que parece, combatiente de Malvinas. Antes que te avisen que ibas a Malvinas, incluso antes de estar ahí, en la escuela, en el secundario, ¿qué sabías de Malvinas? Mucho lo que se decía, las Malvinas fueron, son y serán argentinas, lo usual. Siempre sentí esa cosa injusta y la pregunta, ¿no? ¿Pero por qué si son argentinas no son argentinas? Esa cosa de chico. Y siempre tuve esa rebeldía muy especial de que si un grandote se enojaba conmigo, yo igual me iba a pelear. Entonces ya sentía eso, ¿no? Que me parecía muy injusto y que de alguna manera teníamos que lograr que la justicia prevaleciera y que las Malvinas realmente fueran argentinas. Eso era un sentimiento muy preadolescente. Eras muy chico cuando fuiste convocado a ir a Malvinas, quizás recién salías del colegio, de la secundaria o estabas, no sé, en tus primeros laburos. ¿Qué recordás de ese momento en que fuiste convocado? ¿Qué sensaciones te invadieron? ¿Qué fue lo que pensaste? ¿Cómo reaccionaste a eso? Yo nací en La Matanza, en Villa Madero, a muy poquitas cuadras de General Paz. Iba a bailar a un boliche que se llamaba Tarsus, los domingos. Y antes de ir al boliche, alguien apareció en mi casa, obviamente con mis 20 años, ¿no? 19 años, y me trajo una cédula de llamado. Y yo ya sabía, obviamente, esto fue el 7 de abril, la guerra ya se había desatado. ¿Dónde estabas vos cuando se desata la guerra? Puntualmente, el día que se desata lo vi por televisión, porque como todos pero estaba laburando. No, o sea, creo que fue un domingo el día que comienza esto. Y no recuerdo bien el momento, pero seguramente estaría en mi casa con mi familia. Y bueno, en el momento que me llega la cédula de llamado, antes de ir a bailar, hablo con mi viejo, y eso sí me quedó muy grabado. Y digo, mira, me llegó la cédula de llamado para ir al cuartel. Entonces mi viejo me dijo, ¿y vos qué querés hacer? Y así de primera instancia dije, y nada, tengo que ir, están los pibes. Porque la verdad que estaban mis compañeros. En ese momento no sentí ni el patriotismo, ni la bandera, ni nada. Lo único que pensé era que íbamos a jugar a la pelota y que yo tenía que ir con los pibes. Y bueno, era una cosa muy, muy loca lo que me pasó a mí, ¿no? Y aparecí al otro día, me fui al cuartel. Y mi viejo me dijo, mi viejo en ese momento me dijo, es tu decisión. Si vos querés ir, andá. Y si no querés ir, te voy a bancar. Y nada, la decisión fue ir. Aparte era impensado, gobierno de facto en esa época, ser no ir, era desertor y ir en cana. Vos dijiste recién que estabas laburando, que no recordás bien cuándo fue, pero seguramente laburando. Vos ya habías salido, vos estabas haciendo la colimba, como se dice,
el servicio militar obligatorio o ya había salido del servicio militar? No, yo entré a la Colimba un 13 de marzo de 1981, me fui en la primer baja, porque había 3 bajas. Bueno, para alguno que no conozca, la Colimba era un año bajo bandera, ¿no? Que teníamos en esa época. Y yo salí en la primer baja, el 13 de abril de 1981. Y, perdón, el 13 de noviembre salí de baja. Y me reincorporaron el 9 de abril. O sea, habían pasado ya 4 o 5 meses de que yo ya estaba en la calle, ya reiniciando mi vida. Y bueno, cuando fue el 2 de abril, un poco intuía que nos podían llegar a llamar, pero no tenía una conciencia, la verdad, para nada. Como les conté, en principio fui por los pibes. ¿Nunca se te ocurrió, ni se te vino a la cabeza, hacer algo para evitar ir? O sea, vos dijiste voy. No, bajo ningún punto de vista. Desde ningún lado. Primero por esos códigos de barrio, de que si se pelean mis compañeros yo tengo que estar al lado. Y después porque era impensado, ya te digo, impensado, se te terminaba la vida, de ser desertor era irte a vivir a otro país, qué sé yo, era imposible pensar. Y después sí, una vez que estuve en el cuartel ya empecé a ver, la ecuación me cerraba desde otro lado. ¿Para qué unidad te convocaron? Compañía de Ingeniero Mecanizada 10 de Pablo Podestá. Nosotros fuimos a Malvinas de apoyo del Regimiento 7 de La Plata y colocábamos los campos minados. Esa era mi función en Malvinas, en un lugar que se llamaba Wireless RIS, ¿no? Como sin cable, una cosa así. Fabio, nos contaste que eras de La Matanza y La Matanza fue el partido que más soldados envió a la guerra. ¿Los capacitaron antes de ir? ¿Vos te sentías capacitado antes de ir? No, la verdad que no me sentía capacitado. Primero, básicamente, sé a dónde apunta tu pregunta, si estábamos capacitados técnicamente, ¿no? Exacto. Claro. ¿Recibieron alguna preparación? Claro. No, nosotros hicimos una instrucción muy, muy ¿cómo decirlo? Muy, muy importante. En Ezeiza, desde marzo hasta mayo del 81. Una instrucción donde realmente nos hicieron sentir que salíamos de casa y estábamos solitos y qué pasaba si llegaba a haber algo bélico, ¿no? Y fue muy fuerte. Dicen una de las más importantes de la historia. La padecimos porque nos hicieron aplaudir cardos bastante y nada, fue muy fuerte, pero no, la verdad que no, para una guerra nadie está preparado. O sea, sí, bueno, nadie está preparado. Los ingleses estaban muy preparados porque ellos eran gente paga, ¿no? Y nosotros éramos simplemente, realmente después nos dimos cuenta que peleábamos por nuestra bandera, por nuestra madre, por nuestra patria. Y bueno, la parte técnica, ellos eran muy superiores. ¿Te acordás qué fecha fuiste a Malvinas y en qué fuiste? Salí del cuartel un 13 de abril de Pablo Podestá a las 6 de la tarde y salimos y fuimos a Palomar. En Palomar subimos a un Boeing 737 y 300 compañeros, uno sentado uno atrás del otro, y llegué a Río Gallegos a la madrugada con un viento infernal que nos teníamos que agarrar unos con otros para que no nos vuele el viento, y de ahí otro Boeing hacia Malvinas. Llegamos a las, creo que 2 de la mañana aproximadamente, con una lluvia bastante interesante, y bueno, y dormimos en el aeropuerto de Malvinas esa noche. El mismo día. El mismo día, el 14. No hiciste continente pisaste continente y te subiste. Y subimos a otro avión. Okay. De eso me salen 2 preguntas. La primera es si también fueron preparados con abrigos, si estaban realmente abrigados, si tenían lo necesario como para, por lo menos ese primer día, de estar listos. Y la segunda es si tuviste tiempo de despedirte de tus amigos, de tus viejos. Bueno, no, seguramente el equipamiento no era el adecuado. Nosotros teníamos la misma ropa que nos habían dado para la instrucción. Te la enumero, pero más o menos, ¿no? Unos borcegos que eran nuevos, eso sí,
Después una bombacha de combate, calzoncillos largos, 2 pares de media, una mallera, una camisa, una tricota y una chaquetilla de combate, gorro, casco. Y lo único que realmente era para el lugar, o sea, era una campera de duvé que se la habían comprado al ejército israelí en la guerra de los 6 días, y que nos salvó la vida. Esa campera me salvó la vida, que después si quieren le cuento una pequeña historia. Sí. Pero esa campera era lo único que teníamos que realmente Abrigaba. y nos mantenía de alguna manera, no era impermeable, pero sí que la lluvia la bancaba un poco, porque si no, llovía casi todos los días en Malvinas. Hubo una época que creo que al principio, no me acuerdo bien, pero llovía esa lluvia que te, viste, que te molesta, que te jode, constantemente. Así que la campera era lo único que realmente era para el lugar. Bancó eso. Con respecto a la otra pregunta, fueron mis viejos, fueron mis hermanos, algunos amigos, pero en ese momento ya cuando me fui con mucha convicción. Ya vas a hacer algo personal, ¿viste? Cuando llegué a Malvinas, y esto es una declaración tremenda que voy a hacer, que quizás no la hice mucho en mi vida. Yo llegué a Malvinas y lo primero que dije fue: papá, te voy a demostrar que yo soy un hombre. No era porque no tenía nada con mi viejo, pero sí le quería demostrar que yo era un hombre. Ya, ¿viste? Mi viejo era un hombre de armas tomar, era muy, muy, muy guapo, y yo no tenía esa historia. Entonces ya era algo personal y allá le podía demostrar que yo era un hombre, ¿viste? Así que llegué con esa convicción. Cuando te subiste al Boeing, dijiste, Uh-huh. ¿Recordás las caras de las personas que estaban cercanas a vos? Lo mismo cuando llegaste, de las personas que bajaron con vos, que estuvieron con vos ahí en esos primeros momentos. ¿Te quedó grabada esa imagen? Yo creo que careteábamos mucho todos. No queríamos demostrar que estábamos todos cagados, perdón, que teníamos miedo, entonces la careteábamos bastante. Pero la verdad que sí, estaba la incertidumbre de no saber dónde vas, ¿viste? Que te tenés que ir Era como pelearte con un grandote. Y vos mirabas a los pibes y bueno, dale, que está todo bien y vamos a estar. Pero si te digo qué caras me acuerdo, caras de compañerismo, de dale, loco, vamos que estamos todos juntos. Eso me quedó muy grabado. Cuando llegaste a la isla, dijiste que dormiste la primera noche en el aeropuerto, Uh-huh. después te habrá tocado ir a la base no sé cómo le dirán, al campo. Sí. Cuando llegaste ahí, ¿con qué situación te encontraste? ¿Había necesidades? ¿Había abastecimiento para que la gente pueda comer? ¿Había la cantidad? No quiero pecar de bruto porque hay muchas cosas que no las sé, pero había la cantidad de, no sé, de bolsas de dormir o camas o cuchetas, no sé cómo le dirán, Uh-huh. para que los soldados puedan descansar y puedan dormir. Uh-huh. ¿O te encontraste con una realidad distinta a eso? Bueno, nosotros llevábamos un bolso muy, muy alto y bastante pesado, donde teníamos medio paño de carpa, teníamos una bolsa de dormir que estaba buena. La verdad que en eso parecía que estábamos bien equipados cuando llegamos a Malvinas. Una de las cosas que me acuerdo era el golpe de las puertas cuando se cerraban a nuestro paso. Llegamos del aeropuerto, íbamos caminando por una ruta que es la única que había en Malvinas, era la que costeaba el canal, digamos, y al paso sentíamos plac, plac, plac. Eso de que cerraban las puertas era como una hostilidad, o por ahí me hice la cabeza yo, pero sonaba eso, y era como que, nada, váyanse. La puerta de las casas de los... La puerta de las casas de los kelpas. De los habitantes. Sí, una hostilidad muy... Era, obviamente, ellos se sentían como que lo invadíamos, y nosotros le queríamos decir lo que nos invadieron fueron ustedes. Y bueno, eso es esa pregunta que me hacías. Hubo diferentes cosas. Por ejemplo, mi compañía, algunos se quedaron en el pueblo y otros fuimos a Guaroles Riz, de apoyo del Regimiento 7 de La Plata, la segunda sección que fue la mía, y la primera sección fue a Monte London.
que era un poquito más lejos y donde fue una de las batallas más cruentas que hubo en la guerra. Así que, pero los 3 primeros días estuvimos en un establo. Y llegamos y bueno, cada uno se acomodó como pudo, con la bolsa de dormir. Recuerdo que hacía frío, pero no tanto en ese momento. Después ya hablemos de 15 grados bajo cero y ahí se puso, en el caso mío que estaba en la montaña, se puso medio heavy. ¿Qué noticias recibían ustedes? ¿Recibían algún tipo de noticias? Acá, bueno, está el típico portada de revista que decía que estamos ganando. Las noticias no eran justamente las mismas, pero bueno, ¿qué recibían ustedes? ¿Recibían algo? Muy poco. Yo creo que las cartas las miraban y veían qué nos contaban. Voy a desmitificar eso un poco de qué nos llegaba. Nos llegaba lo que el ejército quería que nos llegara. En el caso mío, ejército. ¿Por qué? Porque vos no le podías decir que vas perdiendo. Porque si no, la tropa se te cae. Y ellos, todas las cosas eran para que vamos ganando, los estamos, ¿viste? Sí, sí. Y escuchábamos eso. La verdad que nos decían eso. No, que no van. Aparte, bueno, primero, no van a venir. Ni en pedo que van a venir, qué sé yo. Y después, cuando ya estaban viniendo, bueno, si vienen, los vamos a, ¿viste? Pero no recuerdo. Y después nos llegaban algunas cartas y nosotros también mandamos hasta el 1 de mayo. 1 de mayo fue el primer ataque inglés y ese día dejamos de recibir cartas y de enviar. Particularmente, ¿en algún momento sentiste que iban ganando? Particularmente no. Vos sabés que le mandé una carta a mi viejo porque escuchaba y yo tenía eso, que alguien me había dicho... Cuando hagan cabecera de playa, nos pasan por arriba, porque por el equipamiento, por la cantidad de... Yo no tenía la menor idea ni de cuántos ingleses podían venir, ni de nada. Lo que sí era seguro de que si los dejaban llegar al continente, o sea, a las islas, era muy difícil que lo pudiéramos parar, porque ellos tenían, viste, un equipamiento muy sofisticado, eran tipos de 1000 años de guerra y que además de eso cobraban. Una cosa que nos pasaba, que después nos dimos cuenta, era los domingos, sabíamos que era domingo porque los tipos atacaban y después, con el tiempo, alguna vez los leí, ese día le pagaban doble. Pero posta, no. Y yo digo, es verdad, los domingos teníamos cachengue todo el día, ¿viste? Nos caían bombas y bombas y bombas y bueno, ese tipo de cosas, qué sé yo, armaban hospitales de campaña en 48 horas. Nosotros... Si no serían en combate, teníamos que ir hasta el único hospital que había en Malvinas. Yo estaba a 7 kilómetros, así que imagínate, te desangrabas, tenía que llevar un compañero. Unas cosas muy, muy insólitas que pasan en las guerras, pero que además en este caso había una diferencia muy, muy grande, técnica, tecnológica. Tenían visores que nos venían a la noche y allá a las 5 de la tarde se hace oscuro que no ves ni a tu compañero que tenés a medio metro. Y ellos nos veían como si fuera de día. Tenían cascos con radio que se comunicaban, ropa térmica, qué sé yo. Tantas cosas, viste, Y ojo, no me victimizo, jamás me victimicé. Estoy súper orgulloso de haber defendido mi patria, pero, loco, me la hubieras puesto un poquito mejor, qué sé yo. Remontándonos un poco antes de que vos llegues a la isla, vos en tu imaginario, ¿podías imaginar, perdón por ser redundante, el panorama? ¿Tenías idea? No, fueron todas sorpresas constantes y de parte de todos, no solamente de los soldados, también de los suboficiales y de los oficiales. O sea, éramos autodidactas. Por ejemplo, anécdota chiquita, hay que hacer pozo de zorro. El pozo de zorro, por si no saben, es un pozo que se hace en la tierra, que tiene 2 metros de largo por 1 metro de profundidad por 50, 60 de ancho, ¿no? Entonces, haces un escaloncito y vos te metés adentro, a la noche dormís ahí. Y eso es para que, bueno, lo parapetás o tratás de que no te vean. Pero en el caso nuestro, cuando empezamos a hacer el pozo de zorro para meternos, el agua salía. Entonces no podíamos estar ahí. A los 20 centímetros que empezamos a hacer el pozo, el agua brotaba.
Entonces tuvimos que dormir a la intemperie con las carpitas esas de 2. Y bueno, pasaban los aviones y nos veían como que estábamos de camping en Lobo, qué sé yo. Y pasaban por arriba y te veían. Entonces era todo muy loco. ¿Sentiste miedo alguna vez? Sí, miedo sentís. Miedo sentís porque más que miedo es, che, loco, tengo tanto tiempo, tengo tantas cosas, tantos sueños, ¿viste? Y que de repente me venga a morir acá. Porque era imposible pensar que podíamos salir. En un momento dije, estos gringos no van a querer, no pueden perder. No pueden perder porque pierden prestigio. Ya pensaba, como les decía, yo me gusta mucho la historia y digo, pierden esto y pierden Hong Kong y pierden Gibraltar y pierden, qué sé yo, pierden todo. No se van a dejar pasar, menos con que le ganemos con esta tecnología. Y sí, pensé en ese momento que me iba a quedar allá. Y te la voy a dar el pie al que nos cuentes la anécdota, porque Ujú. en algún momento te la viste negra, que Sí. dijiste, porque podés pensar, vas a la guerra, creo que debe ser, es imposible que me imagine esa situación de que Sí. te notifiquen de que vas a la guerra, pero pensás que podés morir, pero te la viste donde dijiste, de esta sí no salgo. Sí, el último día, el día del ataque final, 14 de junio. El 12 ya nos avisaron que los ingleses estaban cerca, que nos iban a atacar, y nosotros éramos el último lugar para entrar a Puerto Argentino. Entonces, si nos pasaban a nosotros, porque todo el ejército se replegó hasta el lugar donde estaba yo, que se llama Warrell Rees, y ahí tuvimos que bancar. Y bueno, la estadística dice que caían 60 bombas por minuto en ese lugar. O sea, una bomba por segundo, imagínense, y se hacía de día, ¿no? Tiraban las bengalas y era hacer 1 metro y tirarse el cuerpo a tierra porque la bomba caía y la bengala era como de día. Y ahí sí que me lo vi mal. Dije, la puta, si cae una bomba, me caía, tuve mucha suerte, ¿viste? Me cayeron a 5 metros, a 10 metros y en un momento la onda expansiva, o sea, cayó una bomba, la onda expansiva me tira y me cae una piedra y me corta acá, me corta el arco superciliar por acá, ¿no? Sí, por la ceja. Por la ceja. Y me empezó a sangrar mucho, qué sé yo. Y ahí sí como que, viste, dije, bueno, acá estamos y La quedé. y acá la quedo. Y sigamos. Y seguí y llegué a Puerto Argentino. ¿Y la campera? Y la campera. La campera es maravillosa, me bancó siempre. Y cuando volví de la guerra, el 20 de junio era el Día del Padre, era el Día de la Bandera y el cumpleaños de mi viejo. Vuelvo a casa. En ese momento fue la única vez que sentí que realmente los vecinos me recibieron, ¿viste? Pero siempre, no voy a hablar de mí, pero siempre fui muy respetuoso de esas cosas, ¿no? De chico un vecino te decía vaya para su casa y yo le daba bola, no es como ahora. Entonces, me estaban esperando todos. Y mis amigos estaban ahí y algunos que... Entonces cuando llegué, no tuve otra reacción que sacarme... Alguna vez mi esposa me dijo, te sacaste la guerra encima. Y sí, me saqué toda la ropa que tenía, que me había traído, y se la empecé a regalar a mis amigos. Un buzo, qué sé yo. Y a uno le regalé la campera. Esa campera que me había bancado a morir, pero, viste, cosas de ahí. Te desprendiste. Bueno, esa campera, este amigo mío, después se engordó, se la pasó a un amigo. Ese amigo se la pasó a un sobrino. Ese sobrino se la pasó a otro sobrino que hacía trekking en el sur. Esa campera, durante 40 años no la vi más. Y un día, yo soy cantante, aparte de todo esto, fui a cantar a un lugar, un show. Una de las personas que estaba ahí mandó mi show, porque canté una canción de un club de mi barrio, del cual soy hincha. Y desde España dice, ese es el dueño de la campera. Al otro día recibo llamado, hola Fabio, mirá, mi primo ayer te vio en un lugar, se la pasó a otro primo que tenemos en España,
Y nosotros tenemos la campera tuya de Dudé. Perdón, porque me emociono. Sí, sí. Sí, por Tómate tu favor. tiempo. Y yo así, ¿no? No sabía ni qué. Y que te la tenemos que devolver. Mi vieja la recuidó. La cosió. Y hace 40 años que está dando vuelta de un lado a otro y te la queremos llevar. Y apareció. Y la tengo. La Después tenés de con 40 vos. años la tengo yo. Y no te la vas a desprender más. Jamás. Jamás. Perdón. No, por favor. El estrés postraumático es esto. Al contrario, bueno, qué lindo que la hayas recuperado. Sí. Pero te llevo de nuevo a lo que nos estabas contando, que nos decías que una vez que los ingleses llegan a Puerto Argentino, como que se termina la guerra, que ya está. Y vos eras el último frente. Y éramos, claro, atacaban todos los que venían replegándose. Hubo batallas tremendas en Malvinas, que quizás no hayan sido del todo difundidas, pero la verdad que el heroísmo de mis compañeros fue tremendo, tremendo, porque con muy poco equipamiento se la rebancaron y ellos, bueno, dicen que no hay mejor forma de ver el heroísmo del contrincante si no lo dice el enemigo. Y los ingleses hablaron realmente maravillas porque típico de argentinos, ¿no? Cuando sacamos agua del desierto o que creamos situaciones y la verdad que la peleamos, pero tremendamente, tremendamente. Ya peleabas no solamente por tu patria, por tu bandera, peleabas por tu amigo, por tu compañero, el que estaba al lado tuyo te podía salvar la vida, vos le podías salvar la vida a él. Ya pasó a ser otra cosa, pasó a ser algo épico, ¿viste? Y pertenecer a ese grupo de gente, ¿cómo no te va a dar orgullo? ¿Y cómo fue ese momento en el cual ya atravesaron esa línea? Es decir, bueno, terminó la guerra. Terminó la guerra. Nos replegamos, llegamos a Puerto Argentino. Bueno, muchachos, ya está. Nos van a hacer prisioneros en cualquier momento. Y viene un sargento por ahí. Conmigo hay que volver. ¿Cómo volver? Sí, porque hay un lugar que tenemos que ir a recuperar compañeros, qué sé yo. Y ahí sí dije, la puta madre, digo, ya habían llegado, ¿viste? Digo, otra vez, pero bueno, había que volver, había compañeros y otra vez salimos donde estábamos y empezamos a marchar. Otra vez para volver y a cargar y ¿viste? A pedirle balas porque no teníamos más. Y nos hicieron hacer creo que 30 metros y ya está, ya se había terminado. Así que, y el momento más terrible fue cuando vi arriar la bandera argentina y izar la inglesa, porque justo en ese momento me tocaba, ya estábamos prisioneros y nos llevaban al aeropuerto. Y realmente eso fue muy, muy doloroso. Bueno, ¿y cómo fue ese trato que tuviste con los ingleses? La verdad, nobleza obliga, tengo que decirlo, no te digo que fue cordial, pero no nos trataron mal. Después que volvimos, que ya estábamos prisioneros, que pusimos y teníamos que deponer armas, o sea, nos sacamos, entonces íbamos caminando y tirabas el fusil y todo lo que tengas que ver con pertrechos, con cargadores, con todo, el casco. Y me acuerdo que había un montículo de armas todos tiradas ahí y te preguntaban, ibas caminando y pasabas un filtro con dos ingleses, en el caso mío, y me preguntaba por qué peleamos, por qué era se ve que estaban haciendo una evaluación, no sé, viste, historia de guerra. Y nada, yo le dije, yo peleo por mi vieja, por mi patria, por la bandera, y siempre me acuerdo de eso porque fue como una risa entre ellos, ¿no? Como una mueca. ¿Qué podés esperar de una cosa así? Sentí eso. Sí. Y bueno, después fuimos nos llevaron al aeropuerto y estuvimos prisioneros 3 días, en mi caso. Ellos dando vuelta por ahí con los helicópteros por arriba del aeropuerto. Nosotros con mucha hambre, porque ahí sí ya en el caso mío, hacía 2 días creo que lo último que había comido hacía 2 días y ya estaba famélico y no podían.
y cuando pasábamos había un montón de containers con toda comida nuestra y con las puertas abiertas. Y yo decía, ¿por qué no nos dejan comer eso, viste? Y fuimos al aeropuerto, tuvimos prisioneros y algunos osados, como en el caso mío, con hambre, nos habían dicho, no vayan ahí porque lo van a tomar prisioneros y se lo van a llevar a la isla Ascensión y qué sé yo, pero el hambre me puede más. Y fuimos caminando, estábamos a 200 metros. Y agarramos y me acuerdo que empecé con una bolsa negra, a meter cosas adentro, lata de dulce, dulce de leche, mantecol, todo lo que añorábamos tener. Y me acuerdo que hago así para cargar la bolsa, se me cae un mantecol y sentí atrás. Dije, chao, estoy hasta las manos, ¿viste? Y me doy vuelta y me apareció Charlton Heston, ¿viste? Y me hace así, como que se me había caído. Lo levanté, todo. Tomá, no, anda. Y me fui caminando con las piernitas que se ven, pero la bolsa no largaba ni en pedo. Y bueno, llegué y lo compartí con mis compañeros y esas cosas, ¿viste? Cosas que te quedan, qué sé yo, que te quedan grabadas y que te marcan de alguna manera. Pues yo siempre digo que Malvinas me marcó la vida, pero no solamente por el hecho en sí de haber ido a una guerra, sino porque me di cuenta de lo que realmente era, con muchas miserias, como todo ser humano, pero con algunas cosas que realmente muy buenas. Me llegó una encomienda. De 32 encomiendas que me mandaron, me llegó una sola. Cuando me llega esa encomienda, mi tío tenía un depósito de galletitas entablada, muy grande o grande, y me llegó una encomienda con alfajores Terrabuzzi, con qué sé yo, viste, todo lo que en ese momento era. Y puse éramos 15 en el grupo, y puse la encomienda en el medio y compartamos todo. Eso, digo, podría haberme encanutado todo y ir comiendo pero era tanta la camaradería y tanta la vergüenza, la buena vergüenza, ¿no? De que el de al lado tenía tanto hambre como vos, que eso estuvo bueno. Y me di cuenta ahí porque claro, uno puede decir, vamos a compartir algo en la abundancia. La tenés que compartir cuando estás realmente pato, cuando no tenés nada ahí. Y eso sí me dejó, la guerra, si hubo algo que me dejó, fue tener o saber que somos todos iguales. Somos todos iguales. En el momento ese que está, que te pueden matar o que podés ir a el rico, el pobre, el inteligente, somos todos iguales. Hay una obra de teatro que se llama Campo Minado, que la dirige Lola Arias, no sé si tuviste la posibilidad de verla, Sí. que aprovecho para recomendarla, que justo habla de esto, ¿no? De cuenta como el lado primero de los argentinos, los ingleses, y después, bueno, cómo fue el trato entre ellos, cómo fue estos años después de la guerra y bueno, saber que nada, que no tenían la culpa de esto. ¿Pudiste volver a Malvinas después? ¿Tuviste algún trato con algunos de los ingleses? Sí, volví a Malvinas en el 2012. La verdad que en principio no pensé que iba a cerrar algo. Dije, salió la oportunidad de ir y fui. Y bueno, me encontré en ese lugar, fui a ese lugar donde les contaba que estuve a punto de morir y sentí la sensación y dije, nada, qué bueno que no morí porque me quedan muchas cositas por dar. Y fue una sensación realmente muy fuerte, ¿no? De todo lo que habíamos vivido ahí, que nos traspasó. O sea, a cualquiera de los jóvenes que estuvimos ahí, realmente fue un antes y un después. Es imposible sopesar la tristeza de la guerra y matar a otra persona y el heroísmo y me hizo pensar mucho, ¿no? En esa incongruencia. Yo soy un hombre de paz, pero estoy a punto de matar a alguien. ¿Viste? Es un quilombo que se te hace que... y realmente nos cambió la vida a todos los que estuvimos en ese lugar, pero si me queda algo, es eso, es la igualdad. La igualdad que no pienses que sos mejor que nadie, porque en ese momento sos igual a mí. Y tampoco pienses que sos menos que nadie, porque en ese momento sos igual a él. Así que
nada, si me dejó Malvinas algo, la guerra, fue eso, que luchemos porque el de abajo esté mejor y el de arriba no sea tan soberbio. 41 años ya pasaron de este hecho. ¿Cómo fue el volver? Si bien vos dijiste que cuando llegaste te sacaste toda tu ropa y te sacaste de alguna forma la guerra de encima. ¿Te costó hablar? ¿Cómo fue ese proceso? Me imagino que quizás al principio no, pero después, con el correr de los años, ¿cómo fue poder hablar de Malvinas? ¿Cómo fue tu vida después? ¿Sentiste que en algún punto eso te afectó para tu progreso personal, digamos? Bueno, te voy a hablar un poco cronológicamente y una cosa que fue recurrente entre muchos veteranos. Primero particular, lo que me pasó a mí. Yo llegué a Malvinas y me pasó eso. Sentí que me tenía que sacar la guerra de encima porque no. Al poco tiempo fui a buscar laburo y no me daban. El clásico, los loquitos de la guerra. A ver si todavía viene con un revólver y nos mata a todos. Todos éramos, para muchos, todos éramos Rambo. Sentimos eso que para la sociedad, también, para el que pensaba distinto o estaba más alineado a la izquierda, éramos fachos, porque éramos milicos. Yo, ¿qué milico? Si había hecho la colimba. Y para los que pensaban muy facho, éramos los zurditos que no teníamos, que estábamos pidiendo cosas que no. Entonces, también hubo una especie de cierre de grifo. El Estado no estuvo presente para nada, pero para nada. Había otras cosas que arreglar, como la obediencia debida no importa, lo que fuera. Y nos dejaron al libre albedrío. La verdad que por 12 años Malvinas se dejó de hablar. Y no garpaba ser veterano. No garpaba. Salías con una piba y el padre decía, no, a ver si está loco, qué sé yo. Cosas así, ¿no? Uh-huh. Y me llamé a silencio, con muchos de mis compañeros. No garpaba ser veterano, no teníamos obra social, no teníamos nada. Hasta el año 94, después de pasar 12 años, que comenzó PAMI Veteranos, entonces nos empezaron a dar alguna, de todas maneras, como siempre, nos daban gerontólogos o diabetólogos y nosotros necesitábamos obstetras para que nacían nuestros hijos y bueno, todo una cosa media rara, pero por lo menos hubo algo. A los 20 años de haber vuelto de Malvinas, yo no hablaba. No seguía hablando, no le contaba cosas ni a mi esposa, ni a mi hija, minimizaba. Me pasó una cosa muy particular, tenía algunos amigos o conocidos que por ahí me cargaban cuando vine. ¿Y cuánto mataste? No mataste a nadie, déjate joder, entonces no. Y me pegó mal. Y digo, no voy a hablar más porque no me gusta que me digan esto. Entonces, 20 años sin hablar. Después ya empecé a sentir un poquito de ganas, porque veía a mis compañeros, se habían creado los centros de veteranos, donde realmente fue algo maravilloso, porque eran todos de la misma tribu, éramos todos de la misma tribu y hablábamos las mismas cosas, pero yo todavía no me animaba a ir. Recién a los 30 años de haber vuelto de Malvinas, me pasó algo muy particular, ir a un programa de televisión muy famoso, se llamaba Soñando por Cantar, y darme cuenta que cantando podía malvinizar. Malvinizar, término que inventamos los veteranos de guerra. Y dije, la pucha, pues estoy cantando y la gente, ese patriotismo, esa hermandad, esas ganas de que Argentina fuera mejor. Y dije, eso fue lo que me dio Malvinas. Y ahí empecé a hablar. Y ahora no puedo parar. Me parece que Malvinas, o lo que fue Malvinas, que también lo separamos en tres cosas, ¿no? Primero, una cosa es la gesta de Malvinas, el hecho de que los militares hayan tomado la decisión de ir con toda esa controversia, con un ejército que no estaba, no sé si preparado, pero sí que la parte logística no estaba definida. Después la causa Malvinas, ¿no? Todo lo que sea geopolítica, histórica, que ya sabemos todos, ¿no? La proyección a la Antártida, el paso al mar. Eso es otro tema. Y después de la causa Malvinas, eso fue la cuestión Malvinas, esto de la causa. La causa es la parte del corazón, del amor a la patria, del amor a la tierra, de sentirse realmente robado o estafado por la OTAN, no solamente por los ingleses, sino por la OTAN, porque siempre digo, el crucero General Belgrano
fue hundido y murieron 323 compañeros porque un satélite de Estados Unidos le dijo a los ingleses dónde tenían que tirar los 2 misiles. O sea, va más allá de todo eso. Entonces, digo, viste que hay mucha gente que, no digo que sea pro yankee o pro británica, pero digo, hay que tener un poco de memoria. En los momentos que realmente necesitábamos, hubo gente que nos traicionó. Algunos hermanos cercanos también. Pero digo, eso tenemos que tener memoria. Nombraste recién el hundimiento del Belgrano y me quedó una pregunta de cuando te hicimos qué noticias te llegaban. ¿A ustedes, por ejemplo, el hundimiento del Belgrano les llegó? Sí, nos llegó. Ahí nos dimos cuenta, entre el 1 y el 2 de mayo, creo que ahí empezamos a vivir la guerra. Porque hasta ese momento, yo hacía 15 días que estaba en la isla y yo me la pasaba tocando la viola, cantando para mis compañeros, arengando a la tropa. No te digo de joda, pero sí, viste, teníamos, en ese momento teníamos comida. Los primeros 15 días teníamos ración A y B, comíamos a la mañana, a la noche, desayunábamos, más o menos estábamos tipo all inclusive. Y después del primero, que fue el primer ataque inglés, los aviones pasaban a 2000 metros de altura, nos pasaron por arriba donde estábamos nosotros y bombardearon el aeropuerto, y al otro día el hundimiento del Belgrano. Y ahí sí dijimos, chau, esto no es joda. Ahí empezamos a vivir la guerra realmente a full. ¿Sentís que como veterano vos y los demás son, no sé, no quiero decir respetados, no es la palabra, son valorados? ¿Sentís que se valora lo que ustedes hicieron tanto socialmente, y si querés decir como Estado, decirlo, pero socialmente es lo que a mí me interesa, porque el Estado es el Estado. Sí. Socialmente, ¿vos sentís que la gente lo valora? Sí, ahora sí. Ahora tenemos un ida y vuelta maravilloso con la gente. Desde, ya te digo, a partir de los 30 años y ahora, esto que pasó el año pasado fue maravilloso. A los 40 años era ir por la calle y abrazo y beso y gracias. Y nosotros también sentimos eso que era real, ¿viste? Antes de eso, las controversias de la política, de si, qué sé yo, de pensar en cosas que no eran lógicas para nosotros, porque éramos colimba, éramos pibes de 19 años que lo único que hicimos fue ir a defender nuestra patria. Entonces, y yo te defendía a vos, y que eras chico, y defendía al más grande también, y hubiera dado, realmente allá quedaron 632 de mis compañeros, pero hubiera dado la vida. En ese momento no tengo duda que hubiera dado la vida, porque estaba allá y porque la verdad que era... Pero bueno, después empiezan las injusticias, las cosas que estaban mal, qué sé yo, nos mandaban los cigarrillos y algunos se los fumaban, nos mandaban las tricotas y se la ponían otros, qué sé yo, injusticias. Las guerras son las guerras y gente mala hay en todos lados. Pero nosotros, los que fuimos soldados, la gran mayoría de nosotros estamos profundamente orgullosos de haber defendido la patria. Tengo 2 preguntas. Una, vos dijiste que durante mucho tiempo te negaste a hablar, lo minimizabas. ¿Cómo fue contárselo a tu hija? Tenés una hija, ¿cierto? ¿Cómo fue contárselo a tu hija y no minimizarlo, ¿no? Contarlo desde el corazón, abiertamente. Y la segunda pregunta, para los que no saben, ¿qué es malvinizar para ustedes, para vos y para tus compañeros? Bueno, contárselo a mi hija, siempre lo supo, ¿no? Obviamente, pero nunca nos sentamos a hablar el ida y vuelta de la guerra. Y bueno, en algún momento, cosas que en la primaria, por ejemplo, de ella, ni hablaba, no decía mi papá es veterano de guerra. Empezamos a hablar cuando ella realmente fue más grande, hoy tiene 36 años y en un momento me preguntaba cómo me había repercutido eso en mi vida y por qué yo no le había contado cosas.
Y yo le decía que la verdad que la quería salvaguardar porque ella sola se iba a dar cuenta en algún momento de cómo había sido. Y si me preguntaba, le contaba, pero no me salía mucho de decirle cosas porque como que quería, no sé, protegerla. Y le hablé y le dije que fue una circunstancia que me marcó la vida, que a partir de eso empecé realmente a sentir que hay cosas que se tienen que hacer, a pesar de que uno no esté capacitado, se tienen que hacer. Y que la resiliencia es algo maravilloso y fundamental para la vida de una persona. O sea, casi casi todo el mundo tuvo muchos momentos malos o momentos de pérdidas. Y si no sos resiliente, lamentablemente vas a vivir toda tu vida, la vas a vivir mal, porque tenés que salir de las cosas. Y Malvinas lo que me enseñó fue eso, a realmente ser resiliente y estar capacitado para minimizar cosas muy, muy jodidas y para realzar las cosas lindas de la vida. Eso fue lo que me marcó. Y la otra pregunta me decías. ¿Qué significa para ustedes malvinizar? Malvinizar. Malvinizar es un término que inventamos los veteranos porque realmente sentimos que la causa Malvinas es lo que une a los argentinos. El fútbol y Malvinas son dos cosas que a nosotros nos predisponen diferentes. Vos podés ser de diferentes equipos, de Boca, de River, San Lorenzo, de Independiente, de quien quieras, y por ahí discutimos. Podés ser de distintas religiones, y por ahí también disertamos, de diferentes partidos políticos, y también nos podemos sentar a hablar. Ahora decís Malvinas y todo el mundo se une. Y eso es malvinizar. Malvinizar es que el argentino crea que se puede tener un país mejor. Malvinas es lo que un grupo de chicos de 19 años le enseñó a todos, que unidos podemos llegar a pelear o a discutirle a la potencia más grande del mundo, que es la OTAN. Entonces, malvinizamos y le contamos a los chicos, vamos a las escuelas, le contamos a los chicos lo que fue un héroe como Julio Cao, un maestro de escuela, que decidió ir a Malvinas, porque cómo le iba a contar a sus alumnos que era un desertor. O sea, él le tenía que contar y le tenía que decir, chicos, yo fui y Malvinas es esto, y bueno, ese tipo de cosas, hay millones de historias desde ese lado. Y malvinizar es decirle a los chicos y a los jóvenes que podemos tener un país mucho mejor, unidos y siempre, o sentir, pero desde adentro, que se puede convertir el odio en amor. Porque Malvinas terminó siendo una gran historia de amor. Amor a la patria, amor al prójimo, amor a una familia y a un país mucho mejor. Antes de hacer la última pregunta, recién estaba pensando mientras hablabas de esto, que uno ve las películas de Estados Unidos y ve que todo el tiempo dice, no, yo fui a Afganistán, yo fui allá, y enseguida la gente le dice gracias por tus servicios, o le habla y lo dicen de esa forma. Y yo siento que si bien nosotros como argentinos tenemos una cultura muy marcada con respecto a Malvinas y que sabemos lo que representa y lo respetamos, pero nunca que nos cruzamos a alguien le decimos gracias por haber servido. No es algo que tenemos inculcado. Entonces aprovechar el espacio para agradecerte a vos y a todos los excombatientes por haber servido a la patria. Y estaría bueno que sea más marcado en el día a día y no solo capaz en eventos particulares, este agradecimiento del día a día. La última pregunta que hacemos a todos siempre, como este programa se llama Nada es lo que parece, si hay algo que además de todo lo que estuviste hablando, te gustaría desmitificar. De ser combatiente de Malvinas. De ser combatiente de Malvinas, exacto. No de la guerra, sino de vos como combatiente de Malvinas. Yo creo que el mito ese de que la guerra es imposible transcurrirla y que todo es tan terrible, desmitificar en mi caso y decir que para muchos haber estado a prueba de que no de chamullo sentís que sos argentino. Yo sentí que soy argentino y lo corroboré. Y estoy súper orgulloso de ser argentino.
a pesar de un montón de cosas, a pesar de gente que tiene maldad o que tiene miserias. Ser argentino es algo único, es sentir que con un montón de razas, con un crisol de razas, nosotros logramos una identidad, ser resilientes, salir de donde querramos, porque somos argentinos y nos sobran huevos. Volveré a tu cielo, tus costas, con mis hijos te abrigaré. El legado de nuestros héroes en tu corazón dejaré, en tu corazón dejaré. Malvinas, sos Argentina. Hoy mi alma rap está gritando, un sobreviviente del pasado nato. Mi bandera el cielo ya lo está tocando. Argentina, una historia te canto. Malvinas, sos Argentina. Desde raíz soberana nació la raíz para que crezca el árbol en nuestro país. Conjuntos de Historia de amor. Por los pibes de Malvinas. que jamás olvidaré.